Muy bien, entonces empezamos la primera parte de la primera clase de microeconomía, abril 2020. Vamos a compartir pantalla para darles la bienvenida a la cátedra de microeconomía. ¿Están viendo la pantalla que dice bienvenidos a microeconomía? Sí. Ok, pregunto porque me pasó en una clase de empezar a explicar una cosa y resulta que nadie me avisó que no se estaba viendo. Bueno, a ver, chicos, microeconomía, la economía vista con una lupa desde el punto de vista de los oferentes y los demandantes, pero si bien este año vamos a estudiar microeconomía, no tenemos que perder de vista que microeconomía, macroeconomía, política económica, todo esto forma parte de una gran ciencia social que se llama economía política. En realidad nuestra ciencia no se llama economía. Lo que pasa es que después vamos a ver en el esquema de las ideas económicas que los liberales le quisieron quitar la palabra política. ¿Vieron esto que pasó en las dictaduras militares y también en otros gobiernos no militares que quisieron la antipolítica, ¿no? Dejar de lado la política cuando la política no partidaria, la política con mayúscula, forma parte de la vida de todos. El docente es un político y nosotros no podemos ver a la economía aislada de las relaciones sociales que rigen los procesos de producción, de consumo y de distribución de lo que se genera. No podemos ser ajenos a eso. Lo importante es que dejemos de lado nuestras opiniones y pasemos a nuestras fundamentaciones. Por eso aprender economía micro y el año que viene macro a fondo, para que lo que afirmamos lo podamos fundamentar con rigor científico. Pero miren, esto no es para que lo estudien, es solamente para presentar el tema de hoy. Yo no sé si ustedes sabían que datos fines del 2017, todavía ahora debe ser peor, yo creo. Datos del 2017 de la Organización Mundial de la Salud. Escuchamos mucho a la OMS en estos días con el tema de la pandemia. Pero la OMS publica también informes relacionados no solo con la sanidad, sino con la pobreza y con el hambre. Bueno, hambre extremo, no pobreza, hambre extremo. Gente que literalmente se muere de hambre y que en muchos casos no llega a cumplir los 8, 9 o 10 años de edad, porque los chiquitos se mueren de hambre y de falta de agua. ¿Cuántos son los que se mueren de hambre en el mundo? 821 millones de personas en el mundo, sobre unos 11.000 millones de 11.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Casi el 10% de los habitantes del planeta Tierra hoy no tienen expectativa de vida, no tienen acceso al agua, se mueren de hambre. Y no es porque no trabajan o porque sean vagos, ¿no? Toda esa cosa que se armó en Argentina de criticar a la gente que recibe un subsidio del Estado. Es porque estos son los resultados del sistema en que vivimos, del sistema capitalista en el que vivimos. Porque vivimos en un sistema capitalista. Y la mayoría de esa gente que se muere de hambre vive en Asia y en África. Un último dato antes de que empecemos con el contenido específico de la materia. Porque si no, ¿para qué estudiamos economía? ¿Para ser neutrales ante esto? Según los datos de la Oxfam, chicos, una ONG muy prestigiosa que actúa en todo el mundo combatiendo la pobreza y tratando de concientizar sobre el tema, porque esta es la contracara. El 1% más rico de la población, como están leyendo ahí, posee el doble de, el 1% solamente, posee el doble de riqueza que los 6.900 millones de personas más pobres del planeta. Entonces digo yo, este problema de hambre extremo, además de la pobreza que hay en el mundo, ¿se debe a que la gente es vaga y no trabaja? ¿O el problema por el cual hay pobreza es que hay riqueza extrema? Cada uno tendrá su posición y lo importante es que estudiando economía pueda tomar una posición y fundamentarla. Mi posición es que el sistema capitalista ha llevado a esto.
y que la culpa de la pobreza la tienen los ricos. Pero me refiero a este 1% de avarientos, dueños de las grandes multinacionales y de los grandes bancos que, por ejemplo, no se endeudan de una manera atroz, que son dueños de la mayor parte de la riqueza que se genera y quizás sin haber trabajado nunca, solamente especulando con el dinero. Entonces vivimos en un mundo injusto, esto es lo que les quiero simplemente plantear con estos datos. Vivimos en un mundo injusto, que no me vengan a mí, por lo menos, cada uno tiene derecho a tener su postura, con que el capitalismo ha sido exitoso. Hay muchas formas de refutarlo eso, y este dato lo refuta, porque el mundo en su mayor parte es capitalista, hasta China, que es un país comunista, tiene una economía capitalista. Y estos son los resultados. Entonces, digo yo, ¿qué es la economía política? Ahora vamos a ver la definición. Pero alguno de ustedes, no importa si se equivocan, que quiera desactivar su micrófono y dar una definición de economía política, porque la economía se llama economía política, aunque los neoclásicos le hayan querido quitar el apellido, que es este. ¿Qué es la economía política, chicos? Escucho. Bueno, Dale, cualquiera de ustedes. yo leí, por lo que leí hoy es la relación entre como los factores de producción, o sea, quién tiene los dueños de factores de producción y la gente que los produce, o sea, los trabajadores. Creo que es por ahí. Qué interesante, Roberto. ¿Alguna otra definición de economía política? Ahora no estoy pidiendo exactitud, después vemos si la redondeamos. ¿Omar? Sí, es la forma es la forma organizativa de una sociedad, es la forma política organizativa de una sociedad. Ajá. ¿Alguna más? Uno más. O sea, a mí, profe, lo que se me ocurre, pero así por tocarte la guitarra, son medidas, o sea, cómo se relaciona lo económico con lo político, puede ser tanto en micro, macro, o sea, como, no sé, por ahí. Ok, está. Cada uno dio distintos elementos. A veces nos cuesta entender que la economía política no es la relación de la economía con la política, porque no son, si fuera la relación de la economía con la política, quiere decir que son dos cosas separadas. No, economía política es una sola. Lo que pasa es que hay una vieja definición de economía que yo la tiraría a la basura. Bueno, perdón, exageré un poco. Es una teoría neoclásica, pero que realmente no define a la economía política, que es la teoría subjetivista, esa definición que todos los profesores en el secundario lo repiten a los chicos: por favor, no hagan esto, que la economía es la ciencia que estudia cómo se satisfacen las necesidades humanas ilimitadas con recursos que son escasos. Con esa definición, los liberales tratan de decir: vio, existe la pobreza porque los bienes son muy limitados y las necesidades son infinitas. Entonces no hay para darle de comer a todos. Mentira, loco. ¿Cómo que no hay para darle de comer a todos si la riqueza sobra? Lo que pasa es que está concentrada en el 1% de la población mundial. A mí esa definición no me gusta. Es una definición neoclásica. Dentro de un rato, si no saben lo que es neoclásico, vamos a ver el esquema de todas las ideas económicas. Una definición de economía política, a mí me gusta mezclar un poco lo que dijo Engels con lo que dijo Marx. Engels dijo que la economía política es la ciencia que estudia, esto lo tienen, no hace falta que lo anoten, lo tienen en el apunte que les envié. La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y consumo de bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Pero ¿ven la diferencia? Ahí dice leyes que rigen la producción, distribución, circulación y consumo de bienes materiales. Y me gustaría agregarle lo que dijo Marx, que es que la economía es una ciencia que estudia relaciones sociales de producción.
O sea, la economía política es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y estudia relaciones entre las personas, relaciones sociales, conflictos sociales que se generan en ese proceso de producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades. Y especialmente estudia esos conflictos o relaciones sociales que se establecen entre quienes son dueños de los factores de la producción, como decía Sergio al principio, y quienes no lo somos. Querer dejar de lado la lucha de clases, como la llamó Marx, es dejar de lado la mitad de la biblioteca de la economía. No se puede dejar de lado el concepto de lucha de clases. Existe una pequeña clase social, pero la más poderosa, que son los dueños de los grandes factores de la producción, tierra y capital, me refiero, capital, los grandes dueños de los capitales, porque los mercados no son de competencia perfecta. Y existimos una mayoría que lo único que tenemos para aportar al proceso productivo es vender nuestra fuerza de trabajo, o sea, aportar nuestro trabajo y que nos remuneren lo que se les da la gana a los patrones, o si tenemos la suerte de vivir en países como este, con una legislación laboral que protege en alguna medida a los trabajadores, por lo menos que nos defienda un sindicato y tener un determinado salario, lo cual no quiere decir que nos remuneren correctamente. Pero tenemos que tomar conciencia de que estamos en una clase social que es la de los trabajadores. Seamos recolectores de basura, mucamos, profesores, doctores o ingenieros. Y los capitalistas están en otra clase social, para no defender intereses que no nos corresponden. Juan, te hago una consulta. Si bien China tiene cierta parte abierta al mercado liberal, ellos también explotan a los trabajadores, hay una extrema pobreza y se rigen bajo el sistema comunista. ¿No estarían haciendo lo mismo? Alexis, a ver, desde el punto, vamos a tener que ser breves en las apreciaciones, yo también estoy diciendo mucho menos de lo que querría. Te tengo que corregir lo último. China es comunista desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico nada que ver. Nada que ver. Sigamos. ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que había una pregunta. Bueno, vamos a relacionar los sistemas económicos con el esquema de las ideas económicas. Y digo relacionar porque acá sí son dos cosas separadas. Hay gente que dice que el capitalismo es una ideología. No, chicos, el capitalismo no es una ideología. El liberalismo es una ideología que sustenta a este perverso, para mí, sistema capitalista. La ideología es el liberalismo, el capitalismo es el sistema. Entonces, veamos rápidamente una idea de cada sistema económico para después profundizar un cachito en el esquema de las ideas económicas. Antes del capitalismo, antes del sistema capitalista, existían otros sistemas económicos, otros modos de producción. En la antigüedad, pero quedó un poquito de cada uno. En la antigüedad existía el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista. Ahí directamente había un propietario sobre las personas, una propiedad del dueño sobre los esclavos. Entonces el esclavo directamente no recibía remuneración, directamente no vendía su fuerza de trabajo al capitalista como ahora. Ahora nos explotan, pero antes quizá era peor, porque directamente el esclavo era propiedad de su dueño, y el dueño estaba muy interesado, eso sí, en que el esclavo se alimente bien al solo efecto de que siga trabajando y produciendo para él. El esclavo no necesitaba un salario para comprar alimentos. Era alimentado, pero era alimentado para seguir trabajando. Y toda su producción se la apropiaba el dueño. Esta es la forma de explotación en el modo de producción esclavista que se dio aproximadamente alrededor del siglo IV después de Cristo
y se relaciona con la etapa en que la economía no había industria, era agrícola. Después, en la Edad Media, siglos más o menos 10 al 14, el sistema de producción pasó a ser feudal, también fundamentalmente agrícola. Pero lo que ocurrió ahí, que nos estamos refiriendo, ya había caído el Imperio Romano y estamos en la Edad Media, donde se fragmenta el poder político, y son los dueños de las tierras, los señores feudales, los que adquieren el poder, y le alquilan, entre comillas, una parte de sus tierras a los vasallos. Entonces el vasallo o el siervo trabaja, supongamos, un par de días a la semana trabaja la tierra para producir lo necesario para su alimentación. Un par de días a la semana, el siervo, la familia, trabaja para producir lo necesario para su alimentación. Y los otros 5 días de la semana, no descansa, trabaja y todo lo que produce le corresponde al señor feudal. Fíjense ustedes la proporción. 1 o 2 días a la semana le alcanzan para producir lo necesario para su sustento. Los otros 5 días de la semana trabaja y eso pasa al señor feudal. Chicos, vamos a ver más adelante que hoy en el sistema capitalista sigue siendo lo mismo. Nosotros, un 20% más o menos de lo que trabajamos es lo que nos remuneran. Alcanza para nuestro sustento. Todo el resto es lo que le llamamos ganancia y que en realidad es plusvalía y que le queda a los dueños de los factores de la producción, a los dueños de los grandes capitales, mejor dicho. Pero eso requiere una fundamentación paso a paso que ustedes la van a ir leyendo y lo vamos a poder profundizar a partir del primer viernes del mes de junio. A ver, vuelvo al esquema de arriba. Este esquema, este grafiquito de sistemas económicos, no lo armé yo. Lo copié de internet y lo pegué. Y no coincido totalmente con esta división, pero igual me sirve, igual nos sirve. Porque, a ver, el capitalismo moderno, que en una de las preguntas de la guía yo hablo de cuándo comenzó el capitalismo moderno, es lo que en realidad acá se llama capitalismo industrial a partir del final del siglo XVIII, año 1789, pónganle, la Revolución Francesa. Capitalismo industrial, esto es el capitalismo moderno, junto con lo que en este cuadrito llaman capitalismo financiero, que sigue siendo el capitalismo moderno. Lo que pasa que cuando el capitalismo moderno empezó, el capitalismo moderno que dio Marx era un capitalismo de producción de bienes. Por eso acá lo llaman capitalismo industrial. En cambio, el capitalismo actual es peor todavía, porque ya lo más importante no es la producción de bienes, sino el hacer más dinero con el dinero sin producir bienes. Eso es lo que se llama en la especulación financiera el capitalismo financiero que estamos viviendo en la actualidad en el mundo. ¿No sería el imperialismo? Sí. ¿No sería el imperialismo lo que está hoy? Es un imperio que... ¿no? El concepto de imperialismo es otro. Podés llamarle imperialismo a la época en que Europa iba tomando las tierras en América, por ejemplo. Eso podés llamarle imperialismo. Lo actual, llamarle a este anarcocapitalismo financiero, a este desastre que estamos viviendo hoy, llamarle imperialismo es una metáfora, pero no es el término correcto. Yo directamente no lo separo en capitalismo industrial y capitalismo financiero. Es el capitalismo moderno que hoy en día le da más importancia a la especulación financiera que a la producción de bienes y servicios. Es eso, Omar. ¿Se comprende más o menos? Lo que quedó acá en el medio, eso de capitalismo mercantil, no es el capitalismo moderno. Son los antecedentes del capitalismo. En la época, sí, del imperialismo, después de haber descubierto América, cuando los distintos países de Europa se fueron apropiando de las distintas partes de América y de África. Eso sí lo podés llamar imperialismo. Y justamente la época, después lo vamos a ver, del mercantilismo, donde se trataban los países de Europa de hacerse de todo el oro y de los metales preciosos
que podían. Bueno, esto es lo que acá llaman capitalismo mercantil. Pero para no hacerles lío a ustedes, chicos, yo ni siquiera voy a hablar hoy de sistema comunista ni de economía mixta. Yo voy a hablar ya hablamos del sistema esclavista, del sistema feudal, y a partir del año 1789, pongan por poner un año, en adelante empezamos con el capitalismo moderno. Ya no hay esclavismo, ya no hay sistema feudal, comienza el capitalismo moderno, y los dos principales hechos que dieron origen al capitalismo moderno son la Revolución Industrial, la Revolución Francesa desde lo político, igualdad, libertad, fraternidad, eso desde lo político. Yo creo que ninguno de nosotros puede estar en contra de la democracia y de la igualdad y de la libertad política, de los derechos individuales. Esa parte de la Revolución Francesa, por lo menos a mí, me parece genial. Aclaro que no soy profesor de historia. Pero la revolución industrial, la primera revolución industrial, se la señalé, la que se hizo sin electricidad, chicos, la de la máquina de vapor, esa marca que ya los pequeños artesanos que fabricaban en su casa y le vendían los productos al resto de la gente o a los comerciantes, ya dejan de poder fabricar y hacer artesanías en sus casas, porque la tecnificación que implica la primera revolución industrial hace que la gente se tenga que mudar del campo a las ciudades, hacinarse, vivir en las peores condiciones para poder fabricar, para poder trabajar en esas fábricas donde empieza a haber división del trabajo por primera vez en la historia, y trabajo y producción en serie. Primera revolución industrial, 1780 y pico en adelante. La segunda revolución industrial afianza todavía más el capitalismo, es la que se produce en 1850 en adelante, pero ya con la electricidad. Y entonces el automóvil, los electrodomésticos y todo lo que va surgiendo a partir de la electricidad. Ahora, para ir terminando con esto de los sistemas económicos, yo dije que de los sistemas económicos íbamos a ver solamente un esquemita. Primero, vuelvo por si no quedó claro al gráfico, el viejo sistema esclavista, después sistema feudal y en la actualidad sistema capitalista. Por más que haya intervención del Estado y algunos lo llamen sistema de economía mixta, vivimos en un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción. Hay un pequeño grupo de gente, son la minoría de la población en cualquier país del mundo, chicos, que son los dueños de los medios de producción. Me refiero al capital, y el capital en economía, no lo había aclarado, es maquinaria, tractores, y todo el capital necesario para poner en marcha una empresa. Hay algunos trabajadores que logran unirse en cooperativas y que no necesitan depender de un patrón. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. En el sistema capitalista, lo que prima es el capital por sobre el trabajo, porque los capitalistas son la menor parte de la población y se llevan la mayor parte de la torta. Muchos de ellos no trabajan, solamente invierten su capital, y sin trabajar se llevan la mayor parte de la torta. Quiere decir que ahí hay algún grado de explotación seguramente a los empleados, porque si no, con solo invertir dinero, no se podría hacer más dinero. ¿Qué es lo que genera esa riqueza? ¿La inversión de capital o el trabajo del obrero? Vayan pensándolo. Entonces, a ver, si tenemos claro que vivimos en un sistema capitalista, pero que antes hubo otros sistemas, vamos a ver un par de
ideas económicas, cuando hablamos de el esquema de las principales ideas económicas, un par de ideas económicas que existieron mucho antes de que la economía naciera como ciencia. La economía política nace como ciencia en 1776 con Adam Smith. Y lo vamos a ver luego en el esquema de las ideas económicas. Pero aunque la economía política consideramos que nace como ciencia social, con rigor científico, recién en el 76 con Adam Smith, había mucho antes ideas económicas. Por ejemplo, los antecedentes del capitalismo moderno que se dieron entonces, por ejemplo, siglo XIV, siglo XVI, el mercantilismo, ya eran, quizás no una escuela de pensamiento económico, pero eran un conjunto de ideas económicas. Les voy a remarcar en el párrafo de lo que ustedes tienen en el apunte, que los mercantilistas consideraban que la prosperidad de las naciones dependían de el volumen de la cantidad de metales preciosos que pudieran acumular. Los mercantilistas, repito, consideraban que una nación se iba a hacer más rica acumulando metales preciosos. Y en esa época, el metal precioso era la moneda de cambio internacional, chicos, la moneda que se usaba para el intercambio del comercio mundial, porque no existía el dólar. Podemos decir que ahora, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de Bretton Woods y incluso hasta la actualidad, la principal divisa, la principal moneda de cambio internacional es el dólar. Pero bueno, en aquel momento eran los metales preciosos. Entonces el Estado tenía que acumular metales preciosos. ¿Y cómo acumulaba metales preciosos? Así como hoy, ¿cómo consigue un país los dólares que no puede fabricar? Pregunto. Mediante ya te sigue invadiendo, ¿no? Podía ser invadiendo, muy bien, Jonathan. Y si no es invadiendo, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué operación de comercio exterior? Tenía que exportar más de lo que importaba. Excelente, Ángela, excelente. Exportando mucho más de lo que importa, logra lo que se llama un superávit de la balanza comercial, cuando las exportaciones superan a las importaciones, y así acumulaban metales preciosos. Ellos eran partidarios de la intervención del Estado en la economía, los mercantilistas, y el Estado tenía que fomentar esas exportacionnes y esa acumulación de metales preciosos. Les cuento esto, porque ¿para qué estudiamos el mercantilismo? ¿Para qué lo mencionamos? Es algo del siglo XVI, siglo XVII. ¿Y por qué estas discusiones todavía se siguen dando hoy, chicos? Porque los que somos de la línea heterodoxa, ahora después les voy a decir qué es lo ortodoxo y qué es lo heterodoxo, pero los que somos de la línea heterodoxa como yo, seguimos pensando que un país que todavía no está desarrollado como Argentina tiene que exportar más de lo que importa. No podemos abrir las importaciones como las abrió la dictadura militar, Menem y Macri. Eso arruinó la economía. Pensamos que las exportaciones tienen que superar a las importaciones, que hay que restringir las importaciones en la medida en que se pueda, que no sean productos esenciales, hoy en día para acumular reservas en dólares. En aquel momento era para acumular metales preciosos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Yo entiendo que hoy es más que nada si se entiende, ¿sí? Los debates los vamos a dejar para cuando veamos en junio la guía que ustedes tienen que ir investigando. La fisiocracia, chicos, nace como reacción al mercantilismo y en contra del mercantilismo, porque los fisiócratas, con Quesnay, francés, a la cabeza, se oponen a esto de la intervención del Estado en la economía. Y no solo se oponen a esto de la intervención del Estado en la economía, sino que dicen que lo importante no es el comercio y la industria, que lo importante y lo que va a hacer rico a un país es la producción agrícola. Pero miren qué interesante, más allá de
el concepto de la diferencia entre mercantilismo y fisiocracia. Son ideas viejas de siglos anteriores y que hoy lo seguimos discutiendo. Porque un gobierno como el de Macri en algunas cosas parecía fisiócrata. El Estado chico, el Estado que no tiene que intervenir, el Estado que le da más importancia a lo agrícola y que la industria no importa, mientras que en el mercantilismo lo importante era la intervención del Estado en la economía para poder exportar. Y estas son ideas económicas anteriores al nacimiento de la economía política como ciencia. Nosotros vamos a empezar a ver ahora, y sobre todo en la próxima parte de la clase, el esquema de las ideas económicas a partir de 1776 con Adam Smith. Pero las vamos a, después vuelvo a esto, que es el apunte que tienen ustedes. Las vamos a clasificar, chicos, las vamos a clasificar a esas escuelas económicas o ideas de pensamiento económico, las vamos a clasificar en escuelas económicas ortodoxas y escuelas económicas heterodoxas. ¿Cómo? Reitero lo que están viendo ahí en pantalla. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Escuelas de pensamiento o escuelas e ideas económicas ortodoxas e ideas económicas heterodoxas. Voy a poner la pantalla de ustedes de vuelta porque quiero ver a por lo menos algunos. A ver, les digo lo que significa ortodoxo y heterodoxo. Ortodoxo, cuando hablamos de ideas, significa ideas dominantes. ¿Cuáles son las escuelas de pensamiento económico hegemónicas, predominantes? Las que incidieron en el sistema económico que vivimos hoy. Las que ganaron hasta ahora. Ortodoxa, porque eso de los que ganaron es en lenguaje muy coloquial, en lenguaje académico, el pensamiento ortodoxo es el pensamiento hegemónico, el pensamiento dominante, el que más se estudia en las grandes universidades del mundo. Se le da más tiempo al pensamiento ortodoxo que al heterodoxo. Incluso en nuestra materia es así, chicos. Ahora, en economía, esas escuelas ortodoxas son todas liberales. Son las partidarias de la no intervención del Estado en la economía. La mano invisible del mercado, los que dicen que el mercado hace mal, que el Estado tiene que ser lo más chico posible, pero luego las vamos, en la próxima parte de la clase, las vamos a ver cada una más o menos detalladamente. Las escuelas ortodoxas en economía son las liberales. Y heterodoxo, hetero es distinto que lo ortodoxo. Los heterodoxos somos lo que pensamos distinto que los ortodoxos. Por lo tanto, escuelas de pensamiento heterodoxas en economía van a ser las que no están de acuerdo con el pensamiento liberal. Yo no estoy de acuerdo con nada del pensamiento liberal. Eso no significa, atención, que no haya que estudiar el pensamiento liberal, porque tiene razonamientos muy válidos, muy académicos, y que además estudiarlos nos sirven para que cada uno de ustedes tome su posición. Y yo tengo que respetarlos a ustedes si tienen una idea liberal. Simplemente les diré por qué no coincido. Pero ustedes tienen que fundamentar por qué tienen esa idea liberal. Y hay fundamentos, hay fundamentos científicos para defender las ideas liberales, así como hay fundamentos científicos para defender las ideas antiliberales. Esto es como en psicología o en... no hay una verdad absoluta en economía, ¿estamos de acuerdo? No es matemática 1 más 1 igual a 2. Hay distintas ideas, hay distintas posiciones, y que quizá cada una tiene su parte de la verdad, o cada una, mejor dicho, tiene sus verdades relativas. Lo que no podemos aceptar son las opiniones sin fundamentación. Pero mientras esté fundamentada, un marxista sabe cómo fundamentarte porque es marxista,
y lo interesante es que un economista monetarista o neoliberal sepa por qué fundamentarte, por qué es neoliberal. Y también que lo reconozca, ¿no? Porque hay gente que no lo reconoce. ¿Se entendió lo que significa entonces ortodoxo y heterodoxo? Bien, se nos terminó el tiempo, cortamos acá, y dentro de 10 minutos a las 8:20, con el otro código ID, hacemos la segunda parte de la clase para detallar un poquito el cuadro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.